Visualicemos esto por un momento. Viajemos en el tiempo hasta el 26 de octubre del año 1440. Una multitud frenética, asfixiada por el humo, se agolpa alrededor del puente de Viese, en Nantes. En el centro de todo, consumiéndose en una pira de ejecución, hay un hombre a punto de ser ahorcado y quemado. Pero cuidado, este no es un criminal común sacado de los bajos fondos. El hombre que arde ante los ojos de la plebe es un noble de la más altísima alcurnia. Es un antiguo y condecorado compañero de armas de la mismísima Juana de Arco, y hasta hace muy poco uno de los hombres más inmensamente ricos y poderosos de toda Europa. Entonces, la gran pregunta es inevitable. ¿Cómo exactamente llegó hasta aquí? ¿Cómo es posible que un símbolo absoluto e intocable de la caballería medieval terminara enfrentando el fuego acusado de crímenes tan indescriptiblemente horrendos que su solo nombre se convertiría en sinónimo del mal puro durante siglos? Bueno, precisamente a eso vamos a dedicar nuestra exploración de hoy. En este análisis a fondo vamos a diseccionar uno de los mayores, más oscuros y más desconcertantes enigmas criminales y políticos de toda la historia. Vamos a apartar el velo del tiempo para explorar los documentos, los juicios y las sombras de aquella Francia del siglo XV para intentar entender de una vez por todas el escalofriante y complejo caso de Gilles de Rais. Y es que la contradicción absoluta es lo que define y envuelve a este personaje histórico. Es algo que te rompe los esquemas. Por un lado tenemos la figura reluciente del mariscal de Francia y héroe de Orleans. Hablamos del protector de confianza de Juana de Arco, un salvador militar implacable que literalmente ayudó a coronar a un rey. Alguien admirado, respetado, casi venerado. Pero por el otro lado de la balanza tenemos algo que hiela la sangre. Un asesino en serie acusado y un oscuro ocultista. Un hombre que fue procesado formalmente por la tortura y el asesinato sistemático de docenas, tal vez cientos, de niños inocentes. Es como si estuviéramos ante dos personas completamente distintas atrapadas en un mismo cuerpo. Estamos ante un verdadero thriller psicológico, pero que no es ficción, es un registro documental. ¿Cómo es posible que la luz más brillante del honor feudal albergara al mismo tiempo una oscuridad tan insondable y perversa? Para llegar a comprender el origen de esta fractura monstruosa, primero debemos entender la magnitud casi inabarcable del poder que este hombre llegó a ostentar en sus manos. Sección 1. El héroe de Francia. Gloria y ascenso. Vamos a sentar las bases. El ascenso de Gilles fue, francamente, meteórico. No hay otra palabra para describirlo. Nace entre 1404 y 1405, en el seno de la inmensamente rica y poderosa familia Laval-Rais. La tragedia lo roza pronto, quedando huérfano con apenas 11 años. Es entonces cuando entra en escena su abuelo, un hombre que los propios historiadores de la época describen como tremendamente astuto, calculador y completamente carente de escrúpulos. Este abuelo toma el control y moldea a Gilles, forjando alianzas despiadadas para acumular aún más poder. Pero es en mayo del año 1429 cuando el nombre de Gilles de Rais se graba con letras de oro en la historia. En el punto más crítico y sangriento de la Guerra de los 100 años, Gilles marcha en la vanguardia. Defiende la mítica ciudad de Orleans codo a codo con Juana de Arco. Y su ferocidad en combate, su talento táctico, es absolutamente innegable. Como recompensa a esta lealtad y valentía, en julio de ese mismo año, el rey Carlos VII le otorga el título militar más alto, prestigioso e importante posible: Mariscal de Francia. Fijaos en este dato. Tenía apenas 25 años. A esa edad ya era completamente intocable. Un héroe nacional en toda regla. Pero, claro, los títulos en la Edad Media no significan nada si no están respaldados por algo mucho más tangible. Y aquí es donde entra este número asombroso. 300.000. Pero no hablamos de una cifra cualquiera. 300.000 libras era aproximadamente su astronómica renta anual. Para que nos hagamos una idea, Gilles de Rais no solo era un héroe militar. De la noche a la mañana había heredado la fortuna privada más grande de toda Francia. Sus inmensos dominios se extendían por vastas regiones: Bretaña, Anjou, Poitou. Mantenía una corte personal que, según las crónicas, eclipsaba el lujo y ostentación a la del mismísimo rey. Imaginemos esto. Viajaba de castillo en castillo con una escolta permanente de 200 caballeros fuertemente armados. Hacía asar bueyes enteros a diario simplemente para alimentar a cientos de invitados y parásitos que se arremolinaban a su alrededor. Su poder feudal era absoluto, incuestionable. Dentro de los enormes muros de sus oscuras fortalezas de piedra, la única ley que existía es su palabra. Y es precisamente este nivel de riqueza asfixiante y de aislamiento total lo que terminó creando el ecosistema perfecto, la incubadora ideal para el horror que vendría después. Sección 2. Descenso a la oscuridad. Despilfarro y obsesión. Porque, como sabemos, todo héroe tiene su punto de quiebre. Tras la trágica captura y ejecución de Juana de Arco en el año 1431, algo pareció fracturarse de manera irreparable en la mente del joven mariscal. Se retira gradualmente de los campos de batalla, dándole la espalda a la gloria militar, y se recluye en sus vastas propiedades en Bretaña. Pero su retiro estuvo muy lejos de ser pacífico o silencioso. Fue más bien una vertiginosa espiral de despilfarro estético y de una obsesión casi enfermiza.
Empezó a financiar representaciones teatrales colosales. En una ocasión encargó una obra llamada El misterio de Orleans, mandando confeccionar 600 lujosos trajes que, atención a esto, tras una sola función debían ser destruidos. Puro delirio megalómano. Además, creó de la nada una institución eclesiástica privada dentro de su propio dominio, manteniendo un coro eclesiástico de 25 niños impecablemente vestidos y, como mencionamos antes, una guardia personal de 200 hombres. Esta hemorragia financiera era tan brutal, tan insostenible, que para 1435 las arcas de la familia, el oro y la plata ancestrales estaban prácticamente vacías. Su propia familia, aterrada ante la ruina, tuvo que suplicar la intervención del rey, y Carlos VII actuó. Emitió un interdicto real, una orden fulminante que le prohibía a Giles seguir vendiendo o hipotecando sus propias tierras. Atrapado en su propia telaraña, humillado públicamente y con el oro agotado, Giles necesitaba desesperadamente una salida. Y esa salida desesperada la encontró en la alquimia, esa práctica medieval y misteriosa que prometía transmutar metales vulgares en oro puro. Sin embargo, cuando los rudimentarios y humeantes experimentos químicos fracasaron, el mariscal, empujado por la codicia y la locura, cruzó una línea de la que ya no habría retorno. Contrató a un joven y sombrío hechicero y alquimista italiano llamado Francesco Prelati. Prelati, que era un maestro de la manipulación, convenció a Giles de que la única forma real de obtener riquezas infinitas y restaurar su gloria no estaba en la química, sino en las artes oscuras, mediante un pacto directo con el diablo. Según detallan los escalofriantes documentos de la época, ambos se encerraron y comenzaron a intentar invocar a un demonio específico al que llamaban Barrón. Firmaron espeluznantes contratos con su propia sangre y llevaron a cabo rituales profanos en las profundidades de aquellos castillos aislados del mundo. El derroche financiero de antaño mutaba ahora hacia el horror absoluto, entrelazando la desesperación económica más cruda con un abismo psicológico del que emergerían los peores demonios, y no precisamente los del más allá. Sección 3. El secreto a voces. Desapariciones y terror. Porque lo que pasaba intramuros pronto empezó a desbordarse. Mientras los hornos de los alquimistas ardían en la oscuridad de los torreones, en las humildes aldeas circundantes comenzó a propagarse como una mancha de aceite un terror denso y silencioso. Los niños de los campesinos estaban desapareciendo. Y aquí hay que entender algo fundamental. Los crímenes que presuntamente siguieron no fueron los actos impulsivos y desorganizados de un asesino solitario, en absoluto. Fueron una operación logística fría y calculada. Gilles de Rais construyó una jerarquía criminal sustentada en una lealtad ciega y aterradora. Observemos esta estructura. Por un lado tenemos a Henriette Griart, su asistente de máxima confianza, quien participaba directamente en la violencia física. Luego estaba Etienne Corilaut, conocido como Poitou, que actuaba como el procurador principal encargado de localizar a las vulnerables víctimas. Quizás la más macabra de todas era Perrine Martin, una mujer mayor que actuaba como reclutadora. Ella se ganaba la confianza de los niños pobres y hambrientos en los caminos polvorientos, ofreciéndoles dulces o promesas de trabajo como pajes en el espléndido castillo. Y finalmente Francesco Prelati, el ocultista que integraba la atrocidad dentro de su delirante marco ritual. Los niños cruzaban los imponentes puentes levadizos de aquellas fortalezas creyendo que por fin encontrarían alimento y cobijo, pero jamás volvían a ser vistos. El impacto de la cifra que arrojaron las investigaciones posteriores es sencillamente devastador. 140. Ese es el número oficial y documentado de víctimas que fueron citadas en la acusación eclesiástica del año 1440. Pero la realidad podría ser mucho peor. Las estimaciones de los historiadores modernos, basadas en los terroríficos rumores de la época y el tiempo de actividad criminal, sugieren que la cifra real podría rondar los 800 niños asesinados a lo largo de un periodo de 8 largos años. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo pudo sostenerse tal aberración continuada sin que nadie lo detuviera antes? La respuesta es la impunidad feudal. Pensemos en esto. Los padres campesinos sabían perfectamente que sus hijos desaparecían siempre cerca de las imponentes propiedades del mariscal. Lo sabían. Pero en el contexto brutal del siglo XV, atreverse a acusar a un noble tan inmensamente poderoso, a un héroe nacional, equivalía a firmar tu propia sentencia de muerte. El miedo cerval impuso el silencio más absoluto en las aldeas, y el monstruo operó a plena luz del día, protegido por un inmenso y trágico abismo de clase social que lo separaba radicalmente de sus víctimas. Sección 4. Juicio del monstruo. La caída de un intocable. Llegamos al clímax de esta historia. Porque, históricamente, todo reinado de terror, por prolongado que sea, siempre llega a su fin. Pero lo fascinante, y a la vez lo profundamente frustrante de esta historia, es que no fueron los llantos desgarradores de las familias campesinas lo que finalmente derribó al poderoso Gilles de Rais. No, fue un colosal error político, ciego e impulsado por su propia e insaciable arrogancia.
Ocurrió en mayo de 1440. En medio de unas disputas legales frenéticas por intentar recuperar el control de algunas de sus antiguas propiedades, Giles cometió el error fatal. Intentando retomar un castillo por la fuerza bruta, irrumpió en plena iglesia durante la celebración de una misa y secuestró a un clérigo llamado Jean Le Ferron. Con este único, violento e irreflexivo acto, Giles cruzó la línea roja y violó dos límites absolutamente sagrados de la época. Asaltó la sagrada inmunidad de la Iglesia Católica y al mismo tiempo insultó directamente el poder terrenal del duque de Bretaña. Sin darse cuenta, había proporcionado a sus enemigos, que eran muchos y muy poderosos, la excusa perfecta que llevaban años esperando. El escudo protector de su impunidad se había resquebrajado para siempre. Quien supo capitalizar este error monumental fue el astuto obispo de Nantes. El obispo aprovechó el escándalo del secuestro para abrir una investigación formal, pero no se quedó ahí. Utilizó un arma jurídica medieval devastadora, llamada fama pública, que se traduce básicamente como el rumor público o la reputación generalizada. Apoyándose en este concepto, el obispo comenzó a recopilar de manera oficial y sistemática todas las denuncias desesperadas que los campesinos llevaban años murmurando sobre las misteriosas desapariciones. Aquellos murmullos aterrorizados que antes se desvanecían en el viento, de repente se convirtieron en actas legales y testimonios juramentados. Acorralado y sin salida, Gilles de Retz ya no solo enfrentaba simples cargos por un altercado de tierras y un secuestro. La maquinaria de la Inquisición preparaba ahora un caso histórico y sin precedentes, acusándolo formalmente de herejía, sodomía y asesinato masivo. Por fin, el inmenso poder de las instituciones de la época había colisionado de frente con el poder desmedido del individuo. Al principio del proceso, el antiguo mariscal se mostró altivo y desafiante frente a sus inquisidores. Confiaba en su nombre, en su linaje. Pero la maquinaria judicial medieval era fría, metódica y sobre todo implacable. Bajo la amenaza inminente de los instrumentos de tortura y ante el terror espiritual de una excomunión absoluta que lo condenaría al infierno eterno, el arrogante héroe colapsó por completo. Confesó. Y no fue una confesión vaga. Relató con un detalle tan clínico y espeluznante como torturó y asesinó a sus innumerables víctimas, que los propios escribanos del tribunal apenas podían soportarlo. Actos cometidos según quedaron registrados literalmente en las propias actas del juicio, por su placer y deleite carnal. La transformación definitiva, el paso del antiguo y brillante héroe militar a un despiadado depredador de las sombras, quedó irrefutablemente plasmada en la historia legal europea. Y una vez que la maquinaria legal y eclesiástica obtuvo lo que quería, la caída fue vertiginosa y brutal. Fue arrestado formalmente en su castillo de Machecoul el 15 de septiembre. Poco más de un mes después, para el 21 de octubre, las presiones y las demoledoras declaraciones cruzadas de sus propios y leales cómplices lo obligaron a entregar esa confesión detallada que acabamos de mencionar. Apenas 4 días después, el 25, es excomulgado públicamente y condenado a la pena máxima. Y al día siguiente, el 26 de octubre de 1440, el telón cae definitivamente sobre la vida del mariscal. Es ahorcado y su cuerpo es entregado a las llamas en el puente de Biesse, ejecutado junto a sus leales sirvientes Henriette y Poitou, quienes le habían ayudado a perpetrar el horror durante años. Fue sin duda uno de los procesos judiciales más rápidos, mediáticos y sensacionales de todo el siglo XV. Sección 5. ¿Verdad o conspiración histórica? Dudas sobre el juicio. Entramos en la zona de la ambigüedad. Llegados a este punto del relato, la versión oficial de los hechos parece un caso cerrado. El monstruo fue atrapado, confesó y pagó por sus crímenes. Sin embargo, el rigor y el análisis histórico nos exigen que iluminemos las sombras y cuestionemos las dudas que han persistido a lo largo de los siglos. Durante todo el siglo XX ha surgido un acalorado y fascinante debate entre los eruditos. ¿Es esta narrativa oficial y grotesca la verdad absoluta, o la historia fue hábilmente reescrita por aquellos que más se beneficiaron política y económicamente de su espectacular caída? La complejidad del caso alimenta a los revisionistas y tienen argumentos de peso. Primero, el móvil económico, que es innegable. Tanto el duque de Bretaña como el mismísimo obispo tenían intereses financieros directos y, de hecho, se incautaron y repartieron sus inmensos bienes feudales tras su muerte. Segundo, hay un vacío en la evidencia física. A pesar de las explícitas confesiones sobre cientos y cientos de cadáveres ocultos, las rigurosas excavaciones arqueológicas realizadas en sus castillos durante el siglo XIX jamás encontraron las supuestas fosas comunes masivas. Tercero, como sabemos, en la Edad Media las confesiones se obtenían habitualmente bajo la sombra y la amenaza directa de la tortura, lo que lógicamente nubla la credibilidad de cualquier testimonio extraído. Y por último, los historiadores modernos que han analizado los folios originales han notado graves irregularidades
pasajes textuales y testimonios que parecen casi calcados palabra por palabra en las actas del tribunal. Todo este conjunto de anomalías plantea una posibilidad verdaderamente aterradora, la de un sofisticado montaje político y judicial a gran escala. Todas estas profundas dudas y lagunas culminaron en un evento sumamente curioso en 1992. Ese año, un tribunal extraoficial compuesto por investigadores, escritores y entusiastas revisionistas de la historia llevó a cabo un exhaustivo juicio simulado. Revisaron las pruebas y, sorprendentemente, lo declararon inocente de los cargos de asesinato en serie. Argumentaron que Gilles de Rais fue en realidad el chivo expiatorio perfecto, una víctima atrapada y triturada por el naciente Estado absolutista que buscaba centralizar el poder a costa de los nobles rebeldes. Sin embargo, tenemos que ser imparciales y mirar la otra cara de la moneda. El consenso de los historiadores tradicionales se mantiene firme en la trinchera opuesta. Argumentan que por mucho poder que tuviera la Iglesia o el duque, es humanamente y logísticamente casi imposible fabricar desde cero el clamor desgarrador, esa fama pública genuina de decenas y decenas de padres y madres campesinas de diferentes pueblos y aldeas, testificando de manera tan consistente y dolorosa sobre la desaparición real de sus hijos. Ambas posturas, la del monstruo y la de la conspiración, están ahí sobre la mesa y nos revelan algo fundamental, lo infinitamente difícil y resbaladizo que es acceder a la verdad intacta del pasado. Pero más allá de si el veredicto legal del siglo XV fue un acto de justicia divina o un teatro político manchado de sangre, lo cierto es que la figura de Gilles de Rais trascendió rápidamente el polvo de los archivos judiciales. Se convirtió en un arquetipo cultural absoluto, del terror. En toda la región del Valle del Loira, su nombre, sus crímenes y sus castillos oscuros se entrelazaron íntimamente con el famoso mito folclórico de Barba Azul, la historia de ese siniestro noble asesino oculto en su castillo cerrado a cal y canto. Y el impacto no se detuvo ahí. Siglos más tarde, los grandes pioneros del horror y la literatura gótica posaron sus ojos en él. Se sospecha fuertemente que autores como el mismísimo Bram Stoker, el creador de Drácula, utilizaron la imagen de este noble recluido en su fortaleza aislada, corrompido, intocable y sediento de sangre, como modelo de inspiración directa para construir el arquetipo del monstruo aristocrático definitivo. La vida y la muerte de Gilles de Rais dejaron de ser pura historia hace mucho tiempo para transformarse, irrevocablemente, en una leyenda oscura que sigue fascinándonos. Y así llegamos al final de nuestro oscuro recorrido de hoy. Al asomarnos a estos archivos polvorientos y descifrar esta historia, en el fondo nos topamos con un espejo muy oscuro. Un espejo que refleja las profundidades de la condición humana y los abismos del poder sin control. Pensemos bien en esto. Si los cargos por los que ardió en la hoguera fueron ciertos, entonces nos enfrentamos a las cimas más horrendas de la psicopatía humana, facilitada y encubierta por el silencio de un privilegio aristocrático intocable. Una impunidad total. Pero si todo fue realmente un montaje meticulosamente orquestado, entonces nos asomamos a otro tipo de terror, una crueldad institucional y judicial capaz de fabricar y destruir al peor monstruo imaginable, inventando atrocidades solo por pura y simple codicia de tierras. Os dejo con una pregunta inquietante que resuena al final de todo esto. ¿Qué escenario da realmente más miedo? ¿El monstruo sediento de sangre que se escondía en la soledad de la torre medieval o los hombres vestidos con las túnicas del poder que redactaron la historia oficial? Esta es la inmensa, compleja y aterradora sombra del mariscal. Un misterio que, casi 600 años después, se sigue resistiendo a morir.